No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir. Misericordia, que estamos acá para ese propósito que Él nos ha llamado. Y se titula ¿Cuáles son las coronas de los fieles? Y vamos a estar muy atentos para mirar la instrucción de nuestro Rey, para ver cómo podemos como pueblo, porque fue destinado para un pueblo y para 12 tribus, para un pueblo acceder a esos tesoros celestiales. Vamos a desarrollar qué es una corona primero, y realmente por qué nuestro Abba, Yahweh, prometió una corona. ¿Qué representa eso? ¿Por qué muchos rechazan estos regalos celestiales eternos? ¿Será que se cansan, o será que no lo anhelan, o será que no lo conocen? ¿Tienes una meta clara? ¿Cuál es nuestra meta para correr esta carrera? El pasuk o el texto base que vamos a estar trabajando es 1 Corintios 9, del 24 al 27. Más adelante la vamos a desarrollar completamente, pero para que sepamos en contexto que vamos a estudiar, vamos a leerla. Dice 1 Corintios 9, 24 al 27. Voy a leerla de la versión Kadosh. Dice: ¿no saben que en una carrera todos los atletas compiten, pero solo uno se lleva el premio? Por lo tanto, corran para ganar. ¿Qué dice? Corran para ganar. Ahora, todo atleta que está en entrenamiento se somete a una estricta disciplina. Estricta disciplina, o sea que esta carrera dependerá ¿de qué? De la disciplina que usted y yo tengamos para este caminar. Y ahora entendía por qué nuestros siervos nos han querido inculcar desde el comienzo, primeramente, la disciplina. Y lo hace solo para ganar una corona de laurel, dice Pablo, que pronto se marchitará. Pero nosotros lo hacemos para ganar una corona que durará eternamente. Por lo tanto, yo no corro sin una meta. O sea, Pablo la tenía absolutamente clara. Sino directamente hacia el punto final. No golpeo al aire como a un adversario imaginario, sino que trato que todos los golpes den en el blanco. Trato mi cuerpo con dureza y lo someto a esclavitud, porque así, después de haber proclamado las buenas noticias a otros, que es lo que el Padre hoy nos redarguye, no me descalifiquen a mí mismo. Entonces, esa es la palabra que vamos a estar abordando y que nuestro Abba nos dio como dirección. Vamos a empezar desarrollando esos interrogantes, y es, ¿qué es una corona? Vamos a verla desde la historia y desde el hebreo para ver qué el Padre nos quiere enseñar con esta enseñanza.
Dice, según el diccionario La RAE, desde la RAE, ¿cómo se define corona? Dice que está un aro que está hecha de flores, de ramas o de metal. Vemos que son materiales corruptibles o materiales terrestres. Que ciñe la cabeza, o sea, viéndolo en el contexto al que el Padre nos quiere llevar, fueron capaces de controlar y dominar su mente, se ciña la cabeza y tener disciplina en todo. Dice que se usa como adorno o insignia honorífica, o sea, insignia de identificación o símbolo de dignidad o realeza. O sea, va a identificar a futuro una identidad como hijos, como parte del pueblo de Israel, para reconocer que vencimos con la misma voluntad que Yeshua venció, con la misma sujeción y sometimiento que él lo hizo. Eso viéndolo nada más desde el contexto del significado de la palabra corona. Hay otro significado que es conjunto de flores o de hojas o de ambas cosas dispuesto en un círculo. Círculo, como se nos ha enseñado, simboliza sin fin, o sea, para una eternidad. Es una manera que Yahweh nos representó en su escritura uno de los premios de su eternidad, simbolizando en verdad la eternidad de estar con Él después de haber permanecido en la tierra y llevado a muchos por el camino de la verdad. Dice que es una señal de premio, de galardón o de recompensa. También de honor y de esplendor. Vamos a verlo en el contexto de la antigua Grecia y de Roma, porque también vemos que se asocia mucho a estas culturas. En la antigua Grecia, la corona estaba hecha con ramas y hojas de laurel, que se concedía a los vencedores de los Juegos Píticos. Píticos fue un adversario, según la mitología griega demoníaca, que fue un adversario de Apolo. Y dice que Apolo mató a Pitón, por eso se llaman Juegos Píticos, y colocó sus huesos en un caldero dentro de un templo. Y de allí Apolo venció esa batalla y regresó con un puñado de hojas de laurel en su mano derecha. Por esa razón los griegos en la antigua Grecia utilizaban el laurel como insignia de victoria o de coronación o de atributo del dios Apolo. En la antigua Roma dice que es una corona de oro que se concedía, ojo en esta parte, que se concedía al soldado que venciendo los obstáculos entraba primero en el campo del enemigo. Y estamos hablando de que Pablo, en 1 Corintios, como lo acabamos de leer, el contexto en el que él estaba era un romano, greco-romano. Y dice que era una corona de oro que se concedía al soldado que había vencido los obstáculos y entraba primero al campo del enemigo. Es decir, en el contexto en el que Pablo lo refería, podía ser en dos vertientes. Primero, es decir, que esta corona, la que él se refiere, es para aquel o para aquellos que se determinen en esta tierra a ser parte del ejército de Adonai, como soldados del Todopoderoso, a ser usado por medio de su rúa en el campo del enemigo y del reino de las tinieblas, para llevar a libertad a muchos de esas cárceles en las cuales están actualmente, venciendo obstáculos como nuestro Paz nos ha enseñado en esta carrera de relevos, como él lo ha mencionado. Dice también que en la antigua Roma se hacían unas ramas de encina, era una corona de oro con unas hojas de encina, y se recompensaba al ciudadano que había salvado la vida en una acción de guerra. O sea, había salvado la vida a otros en una acción de guerra. O sea, ¿a quién también refería Pablo en estas coronas? Todo aquel que en la tierra ha salvado la vida eterna para otros. No solamente para él mismo, sino para otros. Y este texto, esta definición me llevaba al texto de Daniel 12, del 2 al 3, que dice que la gran cantidad de muertos que descansa bajo la tierra se levantará. Algunos irán a disfrutar de la vida eterna y otros pasarán vergüenza y serán despreciados para siempre. Y vayamos pensando qué es lo que nosotros queremos en verdad.
ser despreciado y que nuestra alma se pierda al final de todo esto, pasar vergüenza o ser recompensado con un tesoro del reino que el Padre nos ha prometido. Dice el 3, los maestros sabios resplandecerán, los maestros sabios, como la pureza del cielo, y los que han enseñado al pueblo, o sea, los siervos que han guiado y los remanentes verdaderos alrededor de las naciones de la tierra, los siervos que han enseñado al pueblo a seguir el camino recto, la senda antigua, la senda correcta, brillarán por siempre como las estrellas. Yo no sé si usted o antes yo había anhelado ese galardón, pero eso es con lo que el Padre nos quiere llevar hoy a soñar, porque es los tesoros, a soñar y a guerrearlo, y a batallar en esta carrera, y es a lo que el Padre nos quiere llevar el día de hoy. ¿Qué representa una corona? Vamos a ver cuál es su historia, porque en la Torá se menciona innumerables veces la palabra corona y asociada a un tesoro que el Padre tiene guardado para aquellos que lo amamos. Dice que se han descubierto coronas en tiempos prehistóricos en India, y dice que el precursor de la corona fue la frontalera llamada diadema, que habían usado los emperadores persas aqueménidas. Aqueménidas fue el primer imperio persa que se conoció. Pero antes de los persas, vemos que hay una, como nuestro rol nos ha enseñado, todo se movía dentro de una sociedad mesopotámica, que fue lo primero, Mesopotamia. ¿Por qué se llamaba Mesopotamia? Porque estaba dentro del río Tigris y Éufrates. Meso es mitad, en medio de, o sea, toda esa civilización que se desarrolló allí. Y primero fue el imperio sumerio. De todas las civilizaciones mesopotámicas, primero se presentó el imperio sumerio, luego el acadio, luego el rey Hammurabi, que sabemos y hemos estudiado toda la influencia que tuvo de los demonios caídos que vinieron a adiestrar la humanidad con códigos, con cosas anti-Torá, o en ese momento no había Torá, pero sí habían leyes noaicas, y ellos vinieron a tergiversar todo lo que el Padre desde un inicio empezó a hacer. Y ese imperio dio inicio al imperio babilónico, luego asirio, neobabilónico y por último persa, por medio de Ciro el Grande en el 539. El imperio persa puso fin a la civilización mesopotámica, y actualmente eso está en el territorio de Irán y Irak. Entonces, pero si vemos, como vimos el primer imperio que fue el sumerio, y buscaba acerca de este rey sumerio, quién eran los primeros. Y desde que buscamos los primeros sumerios o el imperio sumerio, lo que encontraba era que desde allí ya habían representaciones de diademas o de coronas en ellos. Entonces llegaba algo muy tremendo, y fue cómo desde el comienzo, o sea, a quién vieron ellos, esas primeras civilizaciones, a quién vieron, influenciados por quién presentaban esos artefactos sobre su cabeza. ¿Quién les había enseñado eso? Y lo vamos a descubrir. Entonces dice que fue adoptado por Constantino I y fue usado por todos los gobernantes posteriores al Imperio Romano. Casi todos los reyes sasánidas, que está ubicado, como decía, Persa, Irán, Irak, Afganistán, llevaban coronas. Uno de los reyes más famosos que dejó numerosas estatuas, relieves y monedas de coronas es el rey Sapor I, que hizo guerra contra Roma. Entonces dice que lo reconocen o lo atribuyen a los persas, pero vemos que desde el imperio sumerio, que fue el primero, ya ellos tenían esa representación sobre su cabeza. También los faraones de Egipto, si los buscamos o recordamos, tenían artefactos parecidos a coronas o a diademas colocadas sobre su cabeza, representando esa autoridad que tenían sobre muchos, sobre masas. Y en los faraones, por ejemplo, esa diadema estaba asociada a cultos solares, una asociación que no se perdió por completo, ya que más tarde fue revivida por el emperador romano Augusto. Y así a través de la historia hasta nuestros días vemos esa representación. También la corona radiada de la Estatua de la Libertad, que sabemos que se asocia con la deidad Semiramis.
Hasatán, y vemos quién fue el autor de esto. ¿Quién fue el que vio en los Shamayim el trono de Yahweh? ¿Quién servía en el trono de Yahweh y se rebeló en contra del rey? ¿Quién desde el comienzo ha querido imitar y tener un trono, un reino terrenal? ¿Y quién quiere desviar al pueblo de Israel para que no conozca o no acceda a todo esto que el Padre ha preparado? Entonces, Hasatán, de lo que observó en el trono de Abba, quiso imitar a través desde el primer imperio hasta, como vimos, Egipto, por ejemplo, y las culturas sumerias influenciadas por los demonios que habían caído en ese momento, de lo que vieron arriba, para establecerse primero él y luego muchos dioses, quitándole de esta manera el poderío a Yahweh, la autoridad de Yahweh, y diciendo que cualquiera, haciendo maldad, controlando masas, dominando a muchos sin ningún tipo de esfuerzo, podía acceder a una corona caída, corruptible, sin necesidad de esfuerzo, ni mucho menos para vida eterna, sino aquí en esta tierra, ¿sí? Entonces, era algo que el Padre me rompía, como dice el Paz, rompecocos, porque era de dónde nació esa idea para tergiversarla, de arriba, de lo que ellos vieron arriba. Lo tergiversaron y vemos que hoy en día, ¿quién es rey? Cualquiera que tuviese un poderío familiar dominante para dominar y controlar muchas masas y tal vez hacer mucha maldad, como hemos visto hasta nuestros días. Entonces vemos que por eso, buscando en la historia, hay muchísimos tipos de coronas que en verdad todos nosotros, tal vez si no conocíamos, no soñábamos con un artefacto, un atributo de esa manera, una recompensa de eso, porque lo vemos como algo terrestre, algo de la tierra nada más. Hay diferentes tipos de corona. La corona radiante, según la historia. La corona radiante dice que con puntas en el borde superior fue entre los romanos un atributo de los dioses, de los emperadores, a quienes se tributaron honores divinos. Segundo, la corona triunfal o de laurel, que ya la conversábamos hace un momento. La corona cívica o de rama de encina, que se concedía a los ciudadanos de Roma. La corona ovidional o gramínea de grama se otorgaba a aquellos que habían obligado al enemigo a levantar el asedio de alguna plaza. Entonces, si notamos, ninguna de las definiciones que acabamos de mencionar y lo que encontramos en la historia nos proporciona una luz, al menos un camino inicial de lo que el Padre quería, en verdad que estaba oculto y siempre estuvo, pero revelado para sus escogidos en sus escrituras y desde sus primeros siervos. Entonces, vemos que no estaba revelada, sino que vemos en la historia, si usted lo busca, se relaciona a lo terrenal nada más. Y esta corona que en verdad Yahweh, o las coronas que en verdad Yahweh quiere entregar, o esos tesoros, son para justos y fieles en la eternidad, en la nueva Jerusalén, como lo vamos a ir viendo. Las ceremonias de coronación a menudo se combinan con otros rituales, como la entronización. O sea, volvemos a lo mismo, ¿a quién estaba imitando a Satán? ¿Qué trono vio? ¿Por qué quiso que en la tierra se vieran y adoraran a hombres? Entonces se asocia el uso de coronas con un ritual de entronización. El trono es tanto un símbolo de la monarquía como la corona. Y la unción, nuevamente dice, y pues la unción que esté sobre ese gobernante, digámoslo de esa manera. En otras culturas no se utiliza corona como tal, como equivalente a la coronación, pero la cabeza aún puede estar adornada simbólicamente, como ejemplo en la cultura se llama un tilaka real, que eso es de la tradición hinduista, de los hindúes, y ellos no se colocan artefactos, sino que la imitación de ellos fue a través de pintarse puntos rojos, no sé si lo han podido observar, o pinturas alrededor de su cara para simbolizar esa autoridad o ese poderío religioso. ¿Cuáles son las características y las funciones de la corona? La corona es un tocado realmente en forma circular, como ya lo veíamos, y dice que con su altura eleva al portador y representa su autoridad, pero es un atributo de deidades
otra tergiversación. Cualquiera y muchas personas y muchas, digamos, pueden acceder a ser un dios por medio de tener un artefacto en la cabeza. Cualquiera puede reinar. Sobre atributos hoy en día dado para sacerdotes, soberanos, magistrados, supremos, sistemas republicanos, todo aquel que destaque por méritos militares, políticos y civiles puede adquirir una corona. O sea, como lo fácil. Vienes de una dinastía, te ganaste tu corona. Fácil. Entonces, eso fue lo que Hasatán quiso tergiversar, para que ninguno de nosotros anheláramos eso. Y también hace referencia al reino y poder que ese gobernante ejerciera. Había algo muy tremendo y muy hermoso que buscando en la anatomía humana, nuestra calota, se llama calota, los huesos del cráneo, están configurados de tal manera, cada uno tiene una parte, ¿no? Y cubre una parte esencial del cerebro. Entonces están los huesos frontales, temporales, occipitales, ¿sí? Parietales, y entre el hueso parietal, que es el que queda aquí al ladito, entre parietal y parietal, hay una parte aquí que sobresale, aquí en la parte posterior, que se llama coronilla, aquí, atrás, coronilla. Y era algo muy tremendo, porque si el padre, pensándolo en lo físico, esto es en lo físico, si el padre quiere ejercer sobre sus hijos, sobre su pueblo, y si son merecedores, llegamos al final de esta carrera, donde, viéndolo en lo físico, ¿dónde se va a ser colocada esa corona? Viendo que sea un aro de esa representación. No te la va a colocar aquí para que veas a Yahweh a los ojos y le diga, aquí estoy y me la gané, fui digno de ganármela. No, está acá atrás. Significa que si tú te la ponen aquí y te ergues, o sea, te mantienes erguido, se cae. O sea que tú, para recibir una corona celestial, el primer, digamos, prerequisito que vamos a empezar a mirar es tener una vida de humillación y de postración delante de Yahweh. Aquí atrás. O sea, nunca eres digno, hija, nunca eres digno, o hijo, sino que aquí te quiero, postrado, humillado. Incluso, así hayas perseverado y llegado hasta el final en el trono de Adonai, tienes que estar humillado delante de él. Entonces, tremendo, porque es nuestra propia anatomía. Él lo hizo así para que recordáramos quiénes somos y hacia dónde vamos delante de él y tenernos allí. Ahora vamos al significado en hebreo de la palabra corona. Corona en hebreo significa neser. Y esto es tremendo porque no tiene nada que ver, según este significado, con un artefacto físico, sino lo que simboliza para Adonai, y tal vez lo que las escrituras nos quiso enseñar nuestro Abba. Neser significa algo apartado. Algo apartado. Significa dedicación. Y esto no es cuando ya estemos por misericordia en la Nueva Jerusalén, sino lo que hicimos en esta vida. O sea, te apartaste, te santificaste, te dedicaste tu vida para Adonai, ¿o qué fue lo que hiciste? Dice que es un apartamiento, una consagración. La palabra corona es un simbolismo que el Padre nos va a galardonar por su misericordia, porque tuviste una vida apartada y dedicada para Yahweh. Consagrar significa también. Esta palabra tiene una raíz primitiva que significa nazar, y esta significa abstendrá. O sea, que hay que abstenerse, sí, de muchas cosas que inicialmente, por ejemplo, la disciplina, como dice la misma palabra, que inicialmente pareciera no buena, pero a la postrer produce frutos. Y estos frutos no son para la tierra, sino para vida eterna. Entonces dice que es abstendrá, abstenerse, mantenerse al margen ¿de qué? Del pecado, de todo lo que sea corruptible para nuestra alma. Ser aparte y dedicar. Dice que también es abstenerse de comida, bebida, impureza, adoración divina, de apostatar. ¿Quién apostata? Como se nos ha enseñado, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tiene Torah. Entonces, como dice el paso,
un loco con Torah, o sea, es la destrucción de todas las personas que lo hayan escuchado anteriormente. Por eso, hasta el día de hoy, todo lo que se nos ha predicado este juicio para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Padre ya sabe que Él nos ha instruido en cada cosa con cuerdas de amor, con tiernas instrucciones. Y si nos levantamos en contra de su propia escritura y de lo que Él tiene, ese es juicio para nosotros y seríamos unos apóstatas. Entonces, específicamente también significa apartar con propósitos sagrados. Esa es la simbología de corona desde el hebreo. Dice, y no es andar, dice acá, abstinencia, apartarse. No es andar solo, o sea, porque usted podrá decir, apartarme es andar solo. Yo solo y me salvo yo solo. No. No es estar solo, sino abstenerse de todas esas inmundicias, estar en santidad hasta el final, porque como se nos ha enseñado, no es como se comience, sino como se termine, llevando a otros por esta misma instrucción. Todo lo que el Padre apareje, llevarlos por ese mismo camino. ¿Cómo nos pueden robar nuestra corona? La corona que Yahweh tenga para nosotros, que ya también las vamos a ver. ¿Cómo nos pueden robar? Haciendo todo lo anterior que veíamos, o sea, si no nos abstenemos de lo que el Padre demanda, y también algo muy importante y que el Padre lo ha redarguido a través de sus siervos en este tiempo de Yom Kippur y de restauración, es permitiendo que la iniquidad por gusto propio, porque el que no renuncia a la iniquidad, y ya el Padre se nos fue revelado, y el que no renuncie y diga, yo quiero seguir con esa vida que tenía y de pecado, y déjeme el huevo incubado en mi alma, el que no renuncia por gusto, que permanezca incubada esa iniquidad en lo más profundo de cada alma y crea raíces de impiedad en contra de Yahweh, no tomando acciones ni determinaciones. Si ya el Padre nos dio una palabra en este tiempo, en estos días de ayuno, en estos días de restitución de todo lo que se ha venido en cada familia por misericordia para estas fiestas, si usted, el Padre, ya se le reveló a nosotros y no tomamos acciones y determinaciones sobre eso que el Padre reveló, entonces podemos llegar a perder este regalo tan hermoso o estos tesoros celestiales que el Padre tiene. Porque quizás ya no va a haber más oportunidad de volver el Padre a revelar lo que ya reveló a cada una de nuestras almas, sino que ese tiempo entendió, listo, hágale para el propósito que yo tengo para las almas que están sedientas. Y no me moleste otra vez con sus huevos incubados cuando ya le revelé todo. Entonces, una advertencia de nuestro Abba para mi vida y para toda la vida de nosotros. Apocalipsis 3:11 dice, vengo pronto, retén firmemente lo que tienes. ¿Cómo dice retén? Firmemente. Y firmemente es seguirme absteniendo de todo lo que causa inmundicia a mi alma. Retén firmemente lo que tienes para que nadie te robe o nadie te quite tu corona. Dice la TLA, pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí, así nadie te quitará tu premio. O sea que esto es alguna batalla con uñas, con todo, que hay que hacer hasta el final, una carrera para poder resistir todo lo que se nos va a presentar en el camino. Dice otra versión, sigue fiel como hasta ahora, sigue fiel como hasta ahora, y nadie te quitará tu premio. Pero ahí dice que lo tenemos ganado ya. No lo tenemos ganado hasta que nuestros ojos se cierren en el último suspiro, cuando exhale el alma de nosotros, de ese hálito de vida que el Padre nos prestó en esta tierra. Hasta ese momento luchamos esta carrera y era lo que podía entender. Es decir, que este gran premio Yahweh lo va a otorgar o nos da la oportunidad a todos de acceder, pero puede ser perdido en cualquier momento si no perseveramos hasta el final, guardándonos y apartados para Él y para las ovejas que Él tiene en este tiempo. También dice que, mire, que la palabra corona significa sefirá, que es mañana, palabra mañana, o sea, significa futuro, o sea que esto no es para esta vida terrenal, y ahí descarta todo lo que en la historia veíamos que era algo caído terrenal o corruptible, sino que es para un futuro, el Padre hablándonos de que era para algo eterno, algo más allá
de lo que nuestros ojos pueden ver. Dice también que es desterrar, como fuera de esta tierra, la palabra corona, algo fuera de esta tierra. Y dominar y vencer, o sea que también va a ser un atributo que el Padre va a otorgar para aquellos que nos determinemos y hasta el final podamos dominar. ¿Qué dominamos? Mente, emociones, cuerpo, con disciplina, con sacrificio, con todo. Vencer, o sea, ¿por qué? Porque vencimos y reconocemos el gobierno de Yahweh desde ahora en la tierra y para siempre en la eternidad. Ahora, vamos a hablar un poco de por qué, porque vimos que en la palabra al comienzo que dábamos era en 1 Corintios 9. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Corinto? ¿Por qué Pablo habla de esas coronas en Corinto? ¿Qué pasaba allí? O sea, ¿por qué habla de tal regalo a esta población? O sea, en el contexto, ¿qué estaba pasando allí? ¿Será que eran los más preparados en ese momento que Pablo dijo, están listos, les voy a hablar de los regalos celestiales? O por el contrario, no sabían, no conocían nada del reino y con esto, con esta esperanzadora promesa, podían acceder al reino y se quedaban con eso y iban hablando a otras ovejas que él fuera, que el Padre fuera permitiéndoles. Vamos a ver. Y fue a Corinto, dice. ¿Qué se movía en Corinto? Corinto era una de las ciudades más importantes del imperio greco-romano. Es una importante encrucijada de comercio y viaje. También era una ciudad reconocida por hedonismo e inmoralidad. O sea, era la mejor, la más espiritual en ese momento. En los tiempos de Pablo, Corinto ya era una ciudad muy antigua. Era un centro de comercio de 2 puertos y había sido durante mucho tiempo un rival para Atenas. Corinto era una ciudad con una reputación de libertinaje y especialmente inmoralidad sexual. Libertinaje e inmoralidad. Y dice que en el griego clásico, actuar como un corinto, miran cómo se llamaba, cómo llamaban a esta población, actuar como un corinto significaba practicar la fornicación y una acompañante corintia significaba una prostituta. Así eran llamados y era la fama que tenían. O sea, Pablo se metió en pastos verdes donde ya tenía todo el terreno de la Torá y todos estaban volando en el Rúa y obedecían todos mandamientos ya. No. Entonces, esta inmoralidad sexual era permitida por el popular culto que tenían a Afrodita, que también conocida como Venus, era una diosa según ellos de la fertilidad y de la sexualidad. Y dice que Corinto se rebeló contra Roma en el 146 a.C. Mashiach y fue brutalmente destruida posteriormente por el Imperio Romano. Dice que la llamaban también, solo el fuerte puede sobrevivir, solo el fuerte puede sobrevivir. Y como han llamado tal vez muchos de los lugares a donde el Padre nos ha enviado, a donde nos va a enviar, así, de esa manera. No es que se respire toda la paz, toda la armonía, sino muchos son sitios de prostíbulos, de donde los hombres van y mujeres van a pecar en esas poblaciones. Entonces, ¿a dónde nos envía el Padre? Para que entendamos Shelia Shaul, cómo pensaba y el amor tan tremendo, y eso me llevaba a aprender por qué mis siervos tienen tanto amor por las almas y por el que aún no conoce de mi Abba, pero también les aflige cuando alguien que ya conoce todo desecha todo. Y eso es lo que nosotros hoy nos tenemos que llevar para, como Pablo y como los siervos, ser testimonio donde el Padre nos envíe. Entonces, solo el fuerte puede sobrevivir. O sea, ¿cómo nos quiere el Padre en cada lugar y desde ahora? Fuertes para poder batallar y llegar hasta el final de esta carrera. Dice, es significativo que fue esta ciudad a donde Pablo escribió la carta a los romanos, por ejemplo. Y en esta carta, en Romanos 1, del 22 al 32, habla de qué espejo encontró Pablo en esa población. Y Pablo sabía que como personas de todo miren el lugar estratégico y cómo tenemos que pensar como pensaba el siervo. Pablo sabía que como personas de todo el imperio pasaban a través de Corinto, una quejilá fuerte, ahí podría tocar vidas en todo el imperio. Él sabía que Corinto sería una ciudad difícil, lo sabía,
pero no estaba interesado en plantar y cree congregaciones por plantarlas donde él creyera que fuera fácil, sino donde primero el Padre le dijera que lo hiciera y segundo donde él sabía que se tenía que esforzar por esas almas que estaban allí en ese lugar. Y algo muy tremendo y muy especial que hoy lo tenemos que tener presente nosotros para esta carrera y para donde el Padre nos envíe, está en Hechos 18, del 9 al 11, que fue como el estímulo que el Padre le dio a Pablo para él perseverar y seguir, y así como la directriz que le ha dado a nuestros siervos por amor y misericordia para cada uno de los lugares. Dice, Hechos 18, del 9 al 11. Entonces el Adón dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermoso. Y se detuvo allí, ¿cuánto dice? 1 año y 6 meses, enseñándoles la Torá de Adonai. Entonces, que esta sea esa palabra de perseverancia que ya el Padre lo ha hablado, lo que va a hacer en cada una de sus poblaciones, sobre todo el centro de todo, que es la Nueva Jerusalén, y a todos los lugares que el Padre ha llamado, y conforme a su misericordia, ¿qué nos ha dicho? No teman, hablen, no callen, porque yo estoy con ustedes y ninguno pondrá sobre ustedes la mano para hacerle el mal. ¿Por qué? Lo más importante que Abba quiere, porque yo tengo mucho pueblo esparcido ahí, en esas poblaciones a donde la voy a enviar, o a las naciones cuando ya estemos preparados. Cuando el Padre diga lo que Él diga, eso se va a hacer hasta que esta casa, hasta que los ojos de cada uno de nosotros se cierren. Lo creemos, Padre eterno. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Entonces él estuvo en Corinto todo ese tiempo, y se dice que tal vez fue mucho más tiempo de la que permaneció en otras ciudades. O sea que no, es que son así, es que hay muchas prostitutas, muchas madres que no sé qué, muchos, no, mejor allá como que no vamos. No, o sea, Pablo eso lo desmotivaba, mis hermanos. No, esa era la palabra que Yahweh le dio: si aquí hay almas para Yahweh, para vida eterna, ni siquiera para perder el tiempo. Y como nuestro Rey nos ha enseñado, el Espíritu Santo nos va a decir: esta alma, háblele que es para salvación. Esta alma es para mi reino. Esta alma le quiero otorgar una corona. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Y ahora entiendo cuál es el estímulo, esa gasolina. Todos decíamos, ¿de dónde viene el estímulo de los siervos? ¿De dónde? ¿De dónde la sacan? La misma Torá y lo que el Padre tiene reservado para vida eterna, para ellos y para todo aquel que decide creerle a Adonai. Entonces dice que su ministerio en Corinto describe simplemente como enseñándoles la Torá de Adonai. O sea que ¿qué vamos a hacer también? Escuelas de Torá donde van a llegar a pastar esas ovejas que el Padre tiene destinadas, y con la besorá que vamos a ir a llevar. Dice que Pablo le colocaba corazón, alma, mente a la palabra que el Padre le había dado. Asimismo nosotros como pueblo ya no podemos ser una carga para los siervos. Imagínense Pablo rodeado de un poco de gente que lo cargara. ¿Cómo iba a llevar la besorá? O sea, no tiene sentido. Por eso el Padre una vez más nos jala las orejas y nos dice: ya, despierte, hermano, que no es por usted. No sea piedra de tropiezo, no seamos piedra de tropiezo, sino que hay almas allá esperando porque se cumpla esa palabra que el Padre nos acaba y que nos ha venido entregando. Entonces, donde estaba su corazón, estaba su alma, su mente. No era solamente ir a evangelizar, entro y salgo. No me prestaron atención, ya me sacudo los zapatos. No, es perseverar. Era un hombre comprometido en hacer discípulos, en que se cumpliera Mateo 28, del 19 al 20, que fue cuando Yeshua nos dijo que ir y hacer discípulos. Entonces, vamos a desarrollar un poquito a la luz de varias versiones la palabra que está en 1 Corintios 9, del 24 al 27, que fue la primera que leímos. Y vamos a leerla, como les menciono, en varias versiones. Dice: ¿no saben
que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dijo Pablo, ¿todo es permisible? No. ¿De todo qué? De todo se abstiene. O sea que hay que someternos a esa disciplina que el Padre está esperando. Dice otra versión, corran para ganar. O sea, él no corría en vano, él corría seguro con la palabra que el Padre le había dado. Entonces, dice en el 25, en otra versión, como decíamos al comienzo, se somete a una estricta disciplina. Dice otra versión en esta parte, y todo el que se disciplina en todo, o sea, corre para obtener un premio, el que decide, porque esto es una determinación individual de cada uno, todo el que se disciplina en todo. Y algo muy hermoso de la versión Peshita que dice, porque todo el que practica la disciplina controla su mente en todo. Y muchos de ustedes de los que estamos acá, el principal enemigo, la principal batalla, como nuestro siervo nos ha enseñado, es con ustedes mismos, con la batalla de su mente. Entonces dice que el que adquiere disciplina, ahí nos está dando Pablo la salida, controla su mente en todo. Y ya no va a tener esos pensamientos que divagan, confunden y tergiversan el propósito celestial a donde el Padre nos quiere llevar. Dice también, para continuar, íbamos en el 25, dice que de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible y nosotros una incorruptible, dice el verso 25. Y en el caso de nosotros, también como veíamos en otra versión, es para una corona que va a durar eternamente. Y el otro texto dice, el otro verso dice el 26, dice Pablo, por eso yo corro así, no como a ciegas. Dice otra versión, no como si fuera boxeando al aire, ¿sí? No como quien golpea al aire. Dice, más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina. Otra vez, palabra disciplina. Recordemos que en la Torah cuando se repite es énfasis en eso, y eso fue lo que él le llevó al final de su carrera, la disciplina. Disciplina y lo hago obedecer. O sea, el cuerpo no va a querer que usted le obedezca a Adonai y que sueñe con todo esto, porque el cuerpo es carne y la carne se debe sujetar, se debe llevar a la obediencia, que ahí sí cobra vida la palabra que tuvo Yeshua, porque decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces, la obediencia que tuvo Yeshua para hacer la voluntad del mismo Rey. Entonces, y lo hago obedecer. Hay otra versión que dice, trato mi cuerpo con dureza, y lo someto a esclavitud. Dice otra versión, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, no quieres obedecer, pues vas a obedecer, sirve, sujétate, no cuestiones. Si te dicen algo, es para crecimiento, a futuro lo vas a entender. Necio, calla, sirve. Eso es lo que el Padre muchas veces me ha enseñado a mi vida y nos dice a todos nosotros, por amor y misericordia, cómo el siervo logró al final llegar a esa carrera, al final de la carrera. Dice otra versión, sino directamente hacia el punto final. Trato de que todos los golpes den al blanco. ¿Cómo se nos ha enseñado en esta casa que debemos dar? Al blanco, o sea, la meta final, no desenfocarnos por nada, por nadie, que este no quiso obedecer, que este no quiso, usted siga con el que quiere, persevere con el que quiere y va a ver la victoria de su Rey en su pueblo y en usted. Dice, pongo mi cuerpo en disciplina, y esta parte que les decíamos al comienzo, que no sea que después de ser heraldo, o sea, después de haber enunciado o anunciado la Besorá a otros que lo necesitaban, yo mismo venga a ser descalificado. Por eso le decía, esta palabra es de juicio, primeramente para mi vida y para todos los que la escuchamos. Entonces, no vaya a ser que después de ir a donde el Padre nos quiere enviar,
se descuide uno, deje la disciplina, ya se sienta confiado, no, ya yo tengo, tengo 5 coronas, no. Y el padre diga, vete de aquí, al orgulloso lo miro de lejos. Entonces no vaya a ser que nosotros recibiendo toda la instrucción, al final seamos descalificados, o también otra versión decía eliminados. Y eliminados no es solamente, no, te aparté de la carrera, sigue, no, eliminados para siempre, su alma, para destrucción. Entonces, o dice esta versión, no siendo que habiendo predicado a otros, yo mismo vaya a ser o llegue a ser desechado. Entonces, de temor y temblor, sí. Dice esta otra versión, que es las Américas, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, como ya lo habíamos visto. Abstenerse del mundo, o sea, abstenerse de todo lo que el mundo ofrece, como lo hacía Pablo, sujeción, servidumbre. Y, por lo tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta, o sea, la tenía clara. Y así nosotros, el Padre quiere que ya hoy se acabe la pendejada de todo y para adelante con las cosas del reino, en verdad lo que importa, que son las almas del Padre que van a ir a rendir humillación y postración delante de su trono al final de todo esto, cuando todo esto termine. Dice que los que se preparan para competir en un deporte, ya no solo los atletas, sino en general la disciplina, evitan todo lo que pueda hacerles daño. O sea, esto me hace daño, pum, pum, toda nuestra vida. Esto, pum, pensamiento, listo, la llevo cautiva a la voluntad que tuvo Yeshua. Piensa todo lo bueno, todo lo justo, todo lo bello, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza. Listo, ya, gané la batalla de la mente, voy por otra. Y así, a donde el Padre nos lleve cada día. Y no desmotivarnos por nada, ni por nadie, ni por el que no quiera obedecer ni quiere, porque esto es una meta y ya el Padre tiene elegidos lo que son para salvación y para vida eterna. Entonces, hermoso lo que el siervo Pablo y lo que nuestros siervos nos enseñan, solo con su testimonio. Dice que en el contexto anterior de estos versos, donde Pablo habla de la carrera, en los versos anteriores, dice que estos versos, Pablo relata cómo tiene derecho él a ser sustentado en lo material por todos aquellos que escuchan las buenas noticias. O sea, cuando salgamos, Pablo, el preludio a esta palabra, es lo que está viniendo a decirle al pueblo, es que hay un derecho que como siervo de llevar la Besorá, y Yeshua lo dijo, se deberá sustentar en lo material y también en lo espiritual, siendo columnas fuertes a los siervos que hagan la Besorá. También dice que, sin embargo, desde el comienzo, miren, desde el comienzo existe ingratitud en el pueblo de Adonai, lastimosamente sí. Entonces, que nosotros cambiemos esa historia también. Entonces, desde el comienzo no lo hacían muchas veces. Sin embargo, él seguía hacia adelante. O sea, Pablo se desmotivaba, no, a él le tocaba hacer tiendas con sus amigos, con Priscila y su esposo, para sobrevivir en medio de llevar la Besorá. Y habían unos conscientes que sí lo sustentaban, pero que exhortaba a Pablo a que era un derecho, y Mashiach lo había dicho. Sin embargo, eso no lo detenía a él. Él seguía hacia adelante, listo, me tengo que rebuscar, listo. No es lo que el Padre quisiera, pero sigo adelante, haciendo la tarea de mi rey para salvación. Entonces, triste porque actualmente todavía se ve y no hemos logrado todavía sustentar a sus siervos completamente como manda la Torá, como mandó Yeshua, pero ellos siguen adelante dándonos testimonio. Entonces, la invitación es que lo podamos hacer y en algún momento podamos sustentar cada una de las cabezas y sobre todo las cabezas principales. Entonces, un paréntesis, y Pablo lo estaba exhortando aquí. Entonces, él seguía adelante siendo testimonio para defensa suya donde fuera y reconoció que la orden de Mashiach fue sustentar a sus discípulos, que el pueblo lo hiciera. Sin embargo, a pesar de que las personas no lo hicieran, él seguía, como les mencionaba, llevando la Besorá del reino y de la eternidad a las coronas o a los tesoros celestiales. Por cuantas más almas llevara la verdad, sería su verdadera recompensa. Asemejó la recompensa caída que toca rogarle al pueblo para que lo haga. Si no, él la tenía, él decía, mi recompensa, y nadie me va a robar la corona de justicia que Yahweh tiene para mí. Entonces, por cuantas más almas llevaba la verdad, se asemejaba muchas veces, y lo vemos en los textos anteriores de este capítulo,
se asemejaba muchas veces a los gentiles en el sentido en que ellos no tenían ese nivel de conocimiento de toda la escuela que él venía. Entonces él se asemejaba al nivel de como nuestros siervos, tan hermoso que él dice, bueno, esto es como si usted tuviera esto para que nosotros podamos entender en nuestra mente física la Torá. Así mismo lo hacía Pablo. Entonces, de los que, incluso los que ya estaban inmersos en religiones, él hablaba para que pudiesen entender la Besorá y lo que Yeshua vino a hacer. Todo el tiempo sin apartarse, sin desviarse, trabajando, predicando de buena gana, sin desmotivarse, porque él sabía a futuro lo que le esperaba, esforzándose cada día, dando al blanco con la guianza y siendo mi emisario del Ruach HaKodesh, para no ser descalificado, y así él y muchos pudieran acceder al reino de Adonai. Entonces, vemos como esa gran disciplina de Pablo, ya después en el verso que nos atañe, y la gran disciplina de Pablo al azotar, golpear, sujetar, castigar, poner en esclavitud, sometimiento, disciplinar, controlar su mente, apartarse de todo lo que pudiera contaminarlo o hacerle daño a su alma en este mundo, para al final mantenerse en esto y obtener una corona incorruptible. Entonces, vamos a otro interrogante que teníamos, que es realmente ¿por qué Yahweh prometió una corona? ¿Qué representa según el hebreo? ¿Qué representa eso? Vamos a ver cómo lo enuncia la Torá. ¿Dónde la encontramos en la Torá? Está la primera corona que vemos, es la corona de gloria. La corona de gloria. Y gloria, antes de ir al texto, bueno, está en Isaías 28:5. Gloria, esta corona lo que simboliza, miren, kabot. Gloria en el hebreo es la palabra kabot. Significa gloria, honra, glorioso, peso, esplendor, honorable, honra. Postrera también significa. O sea que la primera corona que el Padre promete, o que se encuentra en su escritura cuando vamos a ella, es la corona de gloria, de kabot. Y significa algo que el Padre va a entregar, uno de sus tesoros más preciados, y para él, para el Padre, significa honra. ¿Por qué, hijo? Porque te abstuviste y te mantuviste apartado para mí, desde siempre y para siempre. Postrera también significa, le encontramos en Isaías 28:5, dice, en aquel día Yahweh Sebaot será una corona gloriosa, o en otra versión dice una diadema brillante para el remanente de su pueblo. Dice así. El contexto de este texto es un juicio que Abba va a decretar sobre los falsos maestros que turbados enseñaban mentiras al remanente, con orgullo, con soberbia, con embriaguez espiritual. Sin embargo, en medio de esto, enseña cómo Yahweh es el único juez y que Él mismo es corona, o sea, Yahweh mismo es corona para todo su remanente esparcido. Y es decir, Él mismo es nuestra corona, o sea, Yahweh mismo es nuestra corona. Es decir, habitar juntamente con Él y con sus apartados y verle delante de su trono, con dignidad, con reverencia, como al comienzo lo veíamos, para que podamos ser dignos, humillados, o como la sierva nos enseñaba y el Padre me recordaba en estos días, hija, ¿quieres permanecer ahí? De hocico en la tierra, toda tu vida te quiero así, y verás que estaré con ustedes. Entonces, así, de hocico en la tierra. Dice, Primera de Tesalonicenses 2:19, ¿por qué? Dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Nuevamente menciona esa corona. Y dice, investigando este tema, se encuentra uno con muchas cosas y muchas tergiversaciones del cristianismo y de muchas religiones. Y decían que gozo, porque en este texto decía gozo, ya el gozo era una corona. No. Entonces, en la interpretación en verdad es corona de gloria. Entonces, dice, ¿quién? Miren lo que dice, cómo dice Pablo. ¿Quién es nuestra esperanza, gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes? Y esto me quebrantaba muchísimo, era muy hermoso
no lo son ustedes, le hablaba a los que estaban con él haciendo la obra, no lo son ustedes en la presencia de Adonai Yeshua en su venida. Dice otra versión, Primera de Tesalonicenses, entonces aquí en este punto esa corona de gloria, Pablo la está aludiendo a que son los que usted lleve, esas almas que entregue para el rey delante de él, que accedan a la vida eterna. O sea, le está diciendo, el gozo, la esperanza, son la corona de gloria, es decir, que yo voy a recibir, decía Pablo, son ustedes que esperan con anhelo la venida gloriosa, la segunda venida de Yeshua. Amén. Son ustedes en la presencia de Yahweh. Dijo, no son ustedes aquí en la tierra, no. Mi gozo son ustedes en la presencia de Yahweh, sirviéndole para una eternidad. Ese era el gozo de Pablo, que todos cruzaran, que todos vencieran esa carrera de relevos. Y esa era su corona de gloria. Dice Primera de Tesalonicenses 16:19, para tratar de impedirnos que hablemos con los gentiles para que puedan ser salvos. Miren lo que dice. Parece ser que su propósito es cometer sus pecados tan malos como sea posible, pero la furia de Yahweh los alcanzará al final. Y en cuanto a nosotros, hermanos, cuando fuimos privados de su compañía, en persona por un corto tiempo, pero no en pensamiento, como pensaba Pablo de sus hermanos y de todo lo que hacían la obra con él. En cuanto a nosotros, hermanos, cuando fuimos privados de su compañía en persona por un corto tiempo, pero no en pensamiento, los extrañamos y tratamos mucho de ir a verlos, como nuestros siervos lo han experimentado en este tiempo con sus hijitos que ya han empezado a hacer su obra. Y eso es lo que Pablo le alentaba cada día. Mira el 18. Queríamos tanto ir a verlos que yo, Shaul, traté más de una vez, pero Hasatán nos estorbó. 19. Pues cuando el Adón Yeshua regrese, ¿cuál será nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra corona para gloriarnos? ¿No serán ustedes? Es decir, en este contexto corrobora Pablo que una corona de gloria dada por Adonai será la que hayamos ganado para Yahweh, rescatado debido a la salvación e inscripción de otras almas, no solo la mía, sino de otras almas que perduren hasta el final, apartados del mal. Ese era el aliciente de Pablo, su corona. Él decía, Padre, te voy a llevar tanto para vida eterna, Padre, si mantienen hasta el final, porque han conocido tus regalos celestiales, porque han conocido tu reino. Dice Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, decía Yeshua. Por eso esto es un texto muy hermoso y muy secreto que Yeshua nos dejó acá. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé, o dice otra versión, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea que esto para el Padre tiene una gran recompensa, y nosotros, ustedes todavía batallando en sus propios pensamientos con su propia alma, y gente afuera necesitando. Entonces tremendo lo que el Padre hoy nos exhorta. Tiene una gran recompensa, y el siervo Pablo lo entendía claramente. Esto es un secreto del reino. Lo mismo Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. O sea que una corona de gloria espera cuando usted lleve a las almas delante del trono de Abba. Dice igualmente en Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, dice Pablo, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Adón. Amados, otra vez, Abba, decía yo, danos por misericordia que nosotros mismos tengamos ese amor por las almas de tu pueblo, por tus esparcidos, porque esto son en verdad las recompensas que el Padre está esperando para darnos. Todos independientemente del llamado, y a esto me lleva al Padre muy hermoso, todos independientemente del llamado que el Padre nos entregue por su misericordia, todos necesitamos, no todos van a ser pastores, no todos, pero todos necesitamos corazón o alma de pastor para poder llevar y amar a otros
dar nuestra propia vida, nuestra propia salud, nuestro propio tiempo, nuestro todo para otros, todos necesitamos esto y no se tiene muchas veces. Porque si cargamos al pastor o a la pastora, ¿ahora qué se deja para, nosotros tener ese amor por la salvación de otros? Todos necesitamos clamar al Padre corazones o almas de pastores, porque a donde Él nos va a enviar es a llevar su besora para el reino. Entonces, que el Padre en su misericordia nos ayude para poder cumplir con esto que Él nos demanda hoy. También esta corona será para los que guíen el remanente de Yahweh. Estamos hablando de la corona de gloria. Será para aquellos que guíen el remanente de Yahweh. Ahora sí, para los pastores, conforme a Pedro, 1 de Pedro 5. Dice, por lo tanto, yo animo a los dirigentes de las asambleas de entre ustedes, como compañero, director y testigo del sufrimiento de Mashiach. Estoy leyéndolo desde el 1. Por lo tanto, yo animo a los dirigentes de las asambleas de entre ustedes, como compañero y director y testigo del sufrimiento de Mashiach, como también copartícipe de la gloria que será revelada. Dice el verso 2, pastoreen el rebaño de Yahweh que está a su cargo. No por fuerza, sino voluntariamente, como Yahweh quiere. Y no por el deseo de ganancias deshonestas, sino con entusiasmo. También no como dominadores sobre los que están a su cargo, como muchos vemos en muchas congregaciones. Yo soy el pastor y todos se callan. Yo soy el... No, miren aquí. No como dominadores de los que están a su cargo, sino como aquí el título se ha ganado completamente, y el respeto y la reverencia por ser como Pablo, aquí se han ganado los siervos, y así será en cada cabeza de cada lugar, lo creemos. Dominadores de los que están a su cargo, sino como gente que es ejemplo para el rebaño. ¿Lo han hecho? Sí, todo el tiempo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos. Entonces, cuando el pastor principal aparezca, que es Yeshua, ustedes recibirán gloria como su corona imperecedera. Gloria como su corona. Cuando Yeshua aparezca, o sea que por eso todos debemos permanecer hasta el final, porque cuando Yeshua venga y diga, tome su corona, guió mi remanente por donde yo le envié. Hijo mío, entra al gozo de tu Adonai. Entonces, para recibirá su corona imperecedera. Dice el 5, asimismo, los que tienen menos experiencia, sométanse a los directores. O sea, si usted ya tiene el llamado de pastor, pero siente que necesita experiencia, el Padre es precioso y dice, hijo, aprende un poco más y haz la obra como la vas a hacer, porque tienes un llamado tremendo para que lleves mi remanente a donde yo quiero que lo lleves. Además, todos se deben de revestir de humildad, del uno al otro, porque Yahweh se opone al arrogante, pero al humilde le da favor. Hermoso. Dice otra corona de nuestro Abba, corona de hermosura. Y esto la vamos a ver en uno de los textos en Isaías 62, del 2 al 3. En otras versiones también lo repite como corona de gloria. Dice que la palabra hermosura es hadar. Significa hermosura, magnificencia, ornamento, esplendor, alabanza. O sea, ¿cómo es la corona que va a entregar la de hermosura? Se refiere a la alabanza, magnificencia, ornamento, majestad, o sea, la rendición que hayamos tenido por él acá. Dice en este contexto Isaías 62, del 2 al 3. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te llamarán con un nombre nuevo, que la boca del Adón determinará. O sea, ya sabemos cómo nos vamos a llamar en esa ciudad celestial. No. Va a ser como el Padre, la boca de Yahweh, de Yeshua, lo diga en ese momento. Serás también corona de hermosura. Corona, también en otra versión dice corona magnífica. Dice la versión Américas. En la mano de Adonai y diadema real
en la palma de, no se distraigan por favor, y en la mano del Adón, diadema real en la palma de tu Adonai. O sea, tu Adonai la va a proporcionar y va a ser esa corona de hermosura magnífica en la mano de él. Y te llamará y te dirá el nombre tuyo en la ciudadanía celestial, que será en la tierra, esa nueva Jerusalén que descenderá a la tierra. Ya tiene asignado ahorita en el cielo, ya cómo te vas a llamar si perseveras hasta el final. Y allí te va a entregar de su mano, siendo esto un antropomorfismo, porque él es espíritu, esa corona, ese tesoro que es de vida eterna. Proverbios 4, del 7 al 9 también dice que esto es tremendo, lo principal es la sabiduría. Sabemos que la sabiduría es el temor, ¿verdad? La sabiduría adquiere, lo principal es la sabiduría, dice este texto. Adquieres sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. O sea, apártate del mal. ¿Qué quiere decir esto? Leamos Job 28, 28. Dice Proverbios, lo principal es la sabiduría, por tanto adquiere sabiduría y con todo lo que tengas adquiere inteligencia. Uno diría como así. Pero lo entiende a la luz de este texto que Job dijo, 28, 28. Dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor de Yahweh es sabiduría. O sea, ¿qué quiere decir el Padre cuando dijo lo principal es sabiduría? O sea, lo principal es el temor, primero. Y apartarse del mal, la inteligencia. Y aquí dice, adquiere sabiduría y con todo lo que tienes adquiere inteligencia. O sea, apártate del mal. Era lo que en verdad quiere decir este texto. O sea, ten temor, apártate del mal. Otra vez volvemos al texto que Pablo nos enseñaba hace un momento. Adquiero, azoto mi cuerpo y voy apartándome, consagrándome para Adonai cada día de mi vida. Dice, estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. O sea, temor al Padre y apartarse del mal. Entonces será guirnalda de gracia y corona de hermosura. Dice que también es corona magnífica, que es una simbología a la corona de hermosura. Significa adar o engrandecerla, o sea, grande y reconocido en el reino de nuestro Abba debido a lo que hicimos acá en esta tierra. Otra corona es la corona de justicia. Hermosa. Y esta corona de justicia, ya les digo la cita. Vamos a ver qué es la justicia según Adonai. Sedaká, justicia, en el hebreo. Significa derecho, significa subjetivamente y objetivamente, es decir, lo que para Yahweh es justicia, lo que él determinó desde el comienzo en su Torá, porque vamos a decir, bueno, ¿y cómo sé cómo es la justicia de Adonai? Con la Torá. De lo que él determinó en la Torá es su juicio. Allí está la manera de él ejecutar sus juicios, desde Bereshit hasta Apocalipsis nos dice, para conocer a nuestro Abba. Dice derecho, o sea, el que no se torció, el que no permitió que la iniquidad floreciera y diera frutos. Rectitud, justicia, dice honradez, eso se refiere. Y esta palabra tiene una raíz primitiva que es sadak, que significa justificado. Justificado significa para ser justo o recto, otra vez, recto, hacia la meta, no te desvíes. Absolver justamente, purificar. O sea, el que dio la vida por la obra y el testimonio de Yeshua en su vida, siendo él el único que justifica, el único que nos enseñó la justicia de Yahweh, o sea, quien fue el que nos justificó a todos delante del Padre y lo sigue haciendo si lo creemos hasta el final. Yeshua, entonces el único que representó y nos enseñó la justicia de Adonai, es decir, que todo aquel que predique su vida para llevar el nombre de Yeshua y de su obra para dar a conocer el reino de Elohim y guarde la fe y ame su retorno, su manifestación y la vida eterna, será justificado y recompensado con este tesoro, que es la corona de justicia. Dice, requisitos para ella. Requisitos para ella. Dice,
Te encargo solemnemente, decía Pablo, en la presencia de Adonai y de Yeshua HaMashiach, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, que es lo que estamos viendo ahora, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, o sea, a lo que creían sus antepasados desde el comienzo. Dice, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Mira lo que dice Pablo, dice, vivan gozo y hermosura y todo va a ser hermoso. No. Pero tú, sé sobrio, o sea, no te dejes entenebrecer tu mente ni turbar tus pensamientos por nada. Sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, dice en esta versión, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Miren la convicción de este hombre de Adonai, cómo lo tenía hasta el final y sabía todo lo que ha vivido. Nos hizo un resumen a través de esto. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he terminado la carrera. Imagínense, que podamos, Padre, en tu misericordia, decir eso al final de todo. He terminado la carrera. O sea, por ese premio, por ese tesoro, por esa recompensa que habló y Yahweh le reveló durante todo su ministerio, porque él era un hombre de intimidad y de reino. Entonces Yahweh ya le había revelado. Dice, he guardado la fe, que es lo principal hasta que nuestros ojos se cierren, guardar la fe en Yeshua, en su ministerio, en las almas de él. Dice el 8, en el futuro me está reservada la corona de justicia, dice Pablo. ¿Qué corona? Él sabía, el Padre, no por jactancia, sino él sabía lo que había hecho, ya el Padre le había revelado. La corona de justicia que el Adón, el juez justo, el único juez, me entregará en aquel día. Miren la convicción de este hombre y la intimidad, y eso es lo que el Padre quiere que todos lleguemos allí. Esa convicción, que el Padre nos revele cuál es su regalo precioso, y ya lo está revelando, porque ya ha dicho todas las coronas y todo lo que él tiene, para que usted se aferre a eso y no permita que nadie le robe su corona, ni usted por usted mismo, ni mucho menos el adversario. Me entregarán aquel día, y no solo a mí, miren a Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Corón es precioso, para que sea nuestra convicción de ahora en adelante y dejemos de mirar en lo terrenal, enfocarnos y a cuántos vamos a llevar, y no como en las religiones, el afán, lleve, capture y pesque en ríos revueltos, no, sino realmente con los que el Ruach HaKodesh, teniendo ese discernimiento, quiera para salvación, los que el Padre quiera en su obra. Otra corona es la corona de vida eterna. Se llama en hebreo Jai, que significa vida. Significa vive, vivientes, vivo. O sea, esto es para la eternidad. Está en Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Esta corona es para aquellos que decidamos por voluntad perseverar. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, porque el Padre es el único que nos puede aprobar, recibirá la corona de vida que el Adón ha prometido a los que le aman. Dice otra versión, la versión Kadosh, cuán bendito es el hombre que persevera cuando viene la tribulación o la tentación, dice acá, y la soporta. Sabemos que Yahweh no tenta, sino a veces es la propia concupiscencia del alma de la persona. Pero sí, como siervos vamos a tener procesos, como se nos ha enseñado, para formación y crecimiento, que el mismo Abba a veces
lo permite para crecer. Entonces, cuando venga la prueba o perseveremos en la prueba, la soportamos, dice, porque después de pasada la prueba recibirá como corona la vida que Yahweh ha prometido a los que le aman. Y dice Apocalipsis 2:10, no temas lo que estás por sufrir. O sea, Juan también nos dice, Yohanan, que todo va a ser de gloria, gozo, festividad. Sí, no, como Pablo también lo reafirma, porque ellos vieron lo que se avecinaba para el pueblo de Israel. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, dice acá. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta que nuestros ojos se cierren y yo te daré la corona de vida, dice Abba. Apocalipsis 2:25 dice, no obstante, lo que tenéis o lo que tengan, reténganlo hasta que yo venga, como ya habíamos mencionado. Apocalipsis 3, del 7 al 13, mire lo que dice a esta Kehilá. Mensaje a la Kehilá de Filadelfia, dice el verso 7. Y escribe al ángel de la Kehilá de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, dice esto, yo conozco tus obras. O sea, Yahweh va a saber cada cosa, sabe y sabrá en ese día todo lo que hayamos hecho a favor de sus almas. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. O sea, te he mostrado la manifestación del Rúa. Has guardado mi palabra, has enseñado mi Besorá, has enseñado mi Torah verdadera sin desviarte, y no has negado mi nombre, se ha santificado sus nombres santos. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Hasatán que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. El mayor se postrará delante del menor. Se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Esas son las religiones postrándose delante del verdadero remanente de Israel, es decir, humillándose y diciendo, no sabemos nada, creímos que todos los ritos que estábamos haciendo eran la verdad, pero en verdad ustedes tienen la verdad y queremos aprender, y eso lo vamos a ver. Amén. Postrándose el verdadero remanente y nosotros silenciando a los que niegan a Mashiach, como en la visión que se nos dio a nuestro rol. Requisito para la corona de vida. Dice, porque has guardado la palabra. Requisito para la corona de vida, guardar celosamente la escritura. Exacto, sí señora. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Esa hora está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Dice el 11, vengo pronto. Nuevamente, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Esta corona deberá ser atesorada en el tiempo de fuego, en el tiempo de prueba, por el que pasaremos tal vez o pasarán sobre todo nuestras generaciones como se nos ha profetizado, hasta que nuestros ojos sean cerrados y venga el juicio al final, confiando y habiendo perseverado en Yeshua llevando su Torah. La recompensa, dice el 12, al vencedor lo haré, miren lo que el Padre tan precioso tiene, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí, o sea, habitar por la eternidad con Adonai. Escribiré sobre él el nombre de mi Adonai, un sello del reino para eternidad. Y el nombre de la ciudad de mi Adonai, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Adonai, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, como hoy, el que tiene oído, oiga lo que el Rúa dice a las Kehilás. Es decir, que para algunos la corona que obtendrán será la vida, corona de vida, y es la vida eterna. El poder habitar juntamente con Adonai en la vida eterna, en la nueva Jerusalén que descenderá. Y por haber resistido hasta el final, o sea que esta corona se da por haber
resistido hasta el final. Con sus propios asuntos, ¡pum!, venció, listo, ya entendió, para adelante. Y manteniéndose firme en esos principios de la Torá y en Yeshua. También por haber guardado la palabra sin jactarse del poder dado por el Rúa, la perseverancia hasta el final, y veremos cómo las religiones, como mencionabas hace un momento, se humillarán y reconocerán a Yeshua por medio del testimonio que llevaremos, que se dé por nosotros, su pueblo, por misericordia, en cada lugar. Muy serio la demanda de nuestro Abba para la vida eterna. También la corona de vida, o la vida eterna, será dada a quienes hayan puesto por obra el mandamiento, como enuncia Lucas 10, 25 al 28. Fue cuando a Yeshua le preguntaron acerca de la vida eterna. Dice el 25, Lucas 10, 25 al 28. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba y dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está por escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea, Yeshua mismo, sabes todo. ¿Qué lees? ¿Qué has entendido, maestro? Respondiendo él, dijo: amarás al Adón, tu Adonai, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vuelve Yeshua tan hermoso y nos dice: la corona de vida es a tu prójimo. ¿Cuántos llevas para tu rey a la vida eterna? Entonces Yeshua le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. No le decía vivirás aquí en la tierra, haz esto, cumple esto que ya lo sabes y vivirás a la vida eterna. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Y Yeshua entonces en los versos siguientes le enseñó la parábola del buen samaritano, es decir, la misericordia que hubo sobre el pueblo de Israel y los esparcidos. Y dice el verso 31, que nos habla de esta corona de vida eterna, y es 2 puntos seguidos: misericordia. Dice el verso 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y se separarán a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Dice el 35, que son los requisitos para esta corona. Además, porque tuvo hambre, que el Padre va a tener en cuenta, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos se responderán diciendo: Adonai, Adón, ¿cuándo te vimos hambriento? Los justos dicen: ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de comer y te dimos de beber? ¿Te vimos forastero y te recibimos desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado por el adversario y sus ángeles, que ha sido preparado inicialmente para ellos, pero el hombre, por dejarse seguir de su naturaleza caída, también se trajeron juicio para ellos. Entonces, y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: en verdad les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno,
pero los justos a la vida eterna. Es decir, que la corona de vida también les será dada a aquellos que hayan reflejado misericordia, la misericordia de Mashiach, aquí en la tierra, al proveer al remanente de Israel. No es salir con unas bolsitas de comida y vamos a hacerle obra a cualquiera que no le sirva a Mashiach, no, al remanente, aquí en la tierra, al proveer al remanente de Israel de comida, bebida, vestido, en lo físico, pero también en el Rúa, en lo espiritual. O sea, esa comida y ese maná que es la Torá, que es lo que vamos a hacer nosotros al salir de estos lugares. Al llevarles maná, Torá, Rúa, vestiduras, que es vestido cuando estaba desnudo, o sea, vestiduras de santificación que cada uno de ellos podrá acceder a través de la palabra de vida que llevaremos. Milagros, poder, libertad, ruptura de iniquidades, todo lo que hemos aprendido en esta escuela tan hermosa del pueblo de mi Padre. Dice Proverbios 11:17, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. Miren, el hombre que es misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. O sea, el cruel se está trayendo juicio para él sí mismo, porque pierde o no gana la carrera ni la corona de la vida eterna. O sea, o gana o pierde la corona de la vida eterna. Es decir, que el misericordioso, cada vez que usted es misericordioso, dice, esta alma tiene hambre y sed de mi Padre, ven, no tengo nada, oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, que es la palabra viva de mi Rey. Sé libre de esa iniquidad que tienes, sé libre, el Padre te revela qué es esto. Entonces, asimismo, el que es misericordioso y le da vestido, comida, en el Rúa, en lo espiritual y también en lo físico a su pueblo, se está haciendo bien, es a sí mismo, porque está ganando, según Yeshua, lo que nos enseña, la misericordia la está ejerciendo con su pueblo y es digno de acceder a esa corona de vida. Dice Lucas 12, 32, 35. No tengan temor, pequeño rebaño, puesto que su Padre ha resuelto darles el reino. Vendan lo que poseen y háganse de acá. Háganse bolsas que no se deterioren, riquezas en los shamayim. En este caso sabemos que es para la nueva Jerusalén que descenderá. Pero desde ahora estamos trabajando en esas riquezas donde ningún ladrón se acerca ni la polilla la destruye. Ya una vez ganada es incorruptible, nada la dañará ni la contaminará, porque dice que será un reino incorruptible. Entonces, porque, el 34, porque donde está su riqueza, allí también estará su alma. Donde está la riqueza suya, ahí estará su alma también. Es decir, si nos enfocamos en el reino de Yahweh y su justicia, todo será añadido aquí en la tierra. Pero también si nos enfocamos en hacer lo del reino, a adquirir riquezas allá, cumpliendo los requisitos que hemos visto hasta ahora, entonces nuestra alma también permanecerá con Yahweh. Donde dice, donde están tus riquezas, y dice, acumula riquezas en el reino. Y dice, si quieres riquezas, o sea, donde estén las riquezas, allí va a estar tu alma. Quiere decir, si las acumulas allí, desde ahora hasta que tus ojos se cierren, allí el Padre te está diciendo, tu alma va a permanecer y a yacer conmigo por la eternidad. Que hemos visto hasta ahora, entonces nuestra alma también permanecerá con Él y seremos justificados por misericordia, por Yeshua, para vivir por la eternidad. O sea, una corona de vida dando por ocuparnos del reino, por vivir y morar para el reino, no para los asuntos terrenales. Dice el 35, estén vestidos para la acción y sus lámparas encendidas, o sea, todo el tiempo activos en lo que yo les demande. Entonces vemos tan hermosa esta parte que viene y es quién ganó y tiene todas estas coronas por su vida. ¿Quién cumplió todo esto? ¿Quién fue misericordia? ¿Quién dio todo? ¿Quién nos enseñó a amar al otro? ¿Quién nos enseñó a quién era el prójimo? A que accediéramos a una vida eterna, a enseñarnos cómo era el reino de Adonai, qué se movía allá, qué nos espera, mejor dicho, todo. ¿Quién dio su vida aquí en la tierra? ¿Quién se apartó hasta lo sumo de todo mal, de todo lo que le pudiese haber enfrentado? ¿Quién sin temer
¿Quién honró al Padre todo tiempo? ¿Quién no pecó? ¿Quién murió a todo? Nuestro Rey, Yeshua. Y dice Apocalipsis 19, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, que fue Johanán, ¿cierto? En la visión. Pero él le dijo, no hagas esto, el ángel. Yo soy solo un consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen testimonio de Yeshua. Adoren, miren cómo un ángel dice, no te postres porque yo soy consiervo tuyo y de los hermanos tuyos que hicieron el testimonio, que llevaron el testimonio de Yeshua. Adoren a Yahweh, porque el testimonio de Yeshua es el rúa de profecía. O sea, testimonio, y lo que podamos profesar es anunciar el reino venidero y lo que acontecerá al final de todo esto y en la eternidad. Dice el 11. Después vi el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado, lleno de fidelidad y verdadero. Bueno, otra versión dice testigo fiel y verdadero. Y es en justicia el que dicta juicio y va a la batalla. Sus ojos eran como llama ardiente de fuego y en su cabeza había coronas reales. Coronas, dice. No dice una corona. Coronas reales. O diademas, dice en otra versión. Y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre. Y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh. En otra versión dice el verbo de Yahweh. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco, puro, como debe estar la novia cuando él retorne, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar donde fluye el vino para la ira furiosa de Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo. Y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Amo de Señores. Dice en el verso 12, dice que Yeshua tenía muchas coronas reales. ¿Cuáles eran y dónde se enuncia que las obtuvo? Dice Mateo 28, 18. Y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad, y vamos a ir recordando las coronas que el Padre nos enseñaba hoy. Dice Mateo 28, 18, y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Primero tenía la autoridad de Yahweh. Juan 17, 2 decía, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna. O sea, Yeshua el Padre le dio autoridad para ser ese juez, para nosotros poder acceder a la vida eterna. A todos los que tú le has dado. O sea, Yeshua y todos los que lleven el testimonio de Yeshua para otorgar vida eterna a todos los que llevemos este testimonio de Yeshua. Apocalipsis 5:13. A toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ella hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza. ¿Recuerdan que había una corona que se asemejaba con la alabanza? La alabanza, la honra, la gloria, corona, dominio por los siglos de los siglos. Ahí nomás van 4. Por los siglos de los siglos. Dice Hebreos 2 del 5 al 10. Yeshua coronado de gloria y honor. Dice el verso 5, porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Siempre humillado. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Dice el 7. ¿2? No. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos. 8. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada
que no le sea sujeto, o sea, todo sujeto a él, o sea, toda autoridad. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Yeshua, coronado de gloria, otra vez, honor a causa del padecimiento por su muerte, para que por la gracia de Adonai probara la muerte por nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas o por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, corona, llevando muchos hijos, si llevamos el testimonio de Yeshua, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, que sabemos que es hasta que nuestros ojos se cierren perseguidas, porque no somos salvos por ahora, sino al final de todo esto, como lo hemos venido conversando, hablando. Marcos 13, del 25 al 26, perdón. Dice, las estrellas irán cayendo del cielo, y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre las nubes con gran poder y gloria, otra vez. La autoridad fue dada en el madero por muerte y redención. Él obtuvo corona de gracia, gloria, es decir, todo honor también, es decir, toda autoridad, y nos llevó a la gloria, quiere decir con acceso a nosotros también, con la oportunidad de cada uno de nosotros también ganar esas coronas, esos tesoros también, por medio de guardar su testimonio. Dice Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto, nuevamente, y mi recompensa está conmigo. ¿Qué decía el texto anterior? Decía que Yeshua, cuando viniera en gran poder y gloria, venía con ¿qué en sus manos, en su cabeza? Con muchas coronas. Aquí dice en Apocalipsis 22:12, nos corrobora. He aquí que yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Mi recompensa está conmigo. O sea, viviendo la vida que yo viví acá para darles acceso a estos tesoros. El maestro retornando con las coronas que ganó, pero que galardonará a nosotros su pueblo, si es la determinación que usted hoy quiere tomar para su vida, para recompensar a cada uno según su obra. Vamos a ver una parte muy importante, y es ¿por qué creen ustedes que muchos rechazan estos tesoros que acabamos de ver, estos regalos, estas coronas, estas recompensas eternas? ¿Será que se cansan de perseverar? ¿O será que se cansaron de llevar un testimonio y de sufrir de pronto padecimientos acá en la tierra? ¿Se cansaron de vivir en santidad? La santidad les pesó demasiado y no pudieron con su peso soportarla y se dejaron desviar. ¿O es que no lo anhelan? ¿O en el peor de los casos no conocen que Yahweh esto lo tiene reservado para aquellos que lo amamos? Es nuestra tarea enseñar al remanente de Adonai de estos tesoros, cómo acceder a ellos, para que perseverando y esforzándonos y azotándonos, como enseñó Pablo y los siervos actuales, veamos y todos lleguemos al final de esta carrera. Esa es nuestra verdadera maestría en esta casa, enseñarle a otros el caminar de la vida eterna. Quienes no heredarán, quienes no, ya el Padre lo dejó descrito en su Torah, quienes no heredarán ni la inscripción en el libro, ni las coronas, ni los tesoros celestiales. Está en Malaquías 3, del 4 al 6. Y de él, hablando en el contexto de la segunda venida de Mashiach, dice, y él se sentará como fundidor y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro, como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia a Adonai. El verdadero sacerdocio, o sea, el verdadero sacerdocio según el orden de Melquisedec, o sea, los justos que lo hayan guardado hasta su segunda venida, dice el verso 4. Entonces, será grata a Adonai la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días de antaño y como en los años pasados. Y me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros. ¿Quiénes no heredarán?
Adúlteros, hechiceros. Hechiceros, adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda, al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, como decíamos ahorita al comienzo. Primero, justicia, temor, sabiduría. No cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, o sea, 12 tribus de Israel, esparcidos, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice Malaquías 3 del 8 al 9, robará, o sea, los que hayan robado a Yahweh, robará el hombre a Adonai, pues ustedes me están robando. Dicen, ¿en qué te hemos robado? Lo mismo que le decían a Mashiach, ¿en qué? ¿Cuándo no hicimos eso? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos, en las ofrendas, con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Los que roben a Adonai por misericordia hayan sido llamados pueblo, es decir, porque ya tenemos la verdad, es decir, robar con conocimiento, robar con Torah. Malaquías 3 del 13 al 18, el justo y el injusto. Sus palabras han sido duras contra mí, dice el Adonai. Pero dicen que hemos hablado contra ti. Han dicho en vano, miren esto, y el Padre me lo redarguía muy tremendamente, que nunca, ni en el pensamiento ni en la boca de su pueblo salga esto, porque dice, han hablado cosas duras contra mí, su Padre, Yahweh. Dice el verso 14, han dicho, en vano es servir a Adonai. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Adón de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Elohim y escapan impunes. El Padre no va a dejar sin castigo en esto, en su casa sobre todo. Entonces, dice el 16, los que temían al Adón se hablaron unos a otros, los que temían a Yahweh, se hablaron unos con otros y dijeron, y el Adón prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él, o sea, los que sí temían al Padre en ese momento cuando los otros decían eso, el Padre escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen a Adonai y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice Yahweh de los ejércitos, los que digan esto, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Eso es lo que el Padre va a tener en cuenta para la postrera, desde ahora y para el futuro. Entonces, volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Adonai y el que no le sirve. Por eso siempre sirvamos, como se nos ha enseñado, con alegría, no siendo gravoso, temiendo a Yahweh, humillados, postrados, como decíamos al comienzo, porque la recompensa no es terrenal. Estemos atentos a que sale de su pueblo. Cuidémonos mucho, o sea, qué palabras están saliendo de su pueblo. Cuidémonos mucho el hablar, el pensar cosas contrarias a lo que Yahweh anhela y confía de su pueblo. Nosotros, para que hallemos perdón, gracia, favor y nos vea como esos hijos que le servimos en su obra para el final de todo. Pongámonos a cuentas. Si de su pensamiento o de su boca usted ha pensado o ha dicho algo como lo que expresaba este texto, dicho que en vano es servir a Yahweh, o para que en su misericordia, si es su voluntad, hallemos su perdón. Dice 1 Corintios 3 del 13 al 15, que todas las obras, ya finalizando, todas las obras de todo lo que hagamos igual deberán ser probadas y aprobadas delante de Yahweh. Entonces, las obras previa entrega de coronas será probada siempre por el fuego, tanto acá en la tierra y allá ya estarán listas para proporcionarlas conforme a la misericordia de nuestro Abba. Dice, pero en este día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Al Padre nadie lo engaña. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo
y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, o sea, lo que usted edificó y plantó en esta tierra resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que se escapa del fuego. Hizo obras buenas, pero al final no resistió, no fue sólida en la roca que es Yeshua. Se salvará tal vez por misericordia del Padre, pero como aquel que escapa de un fuego y todo, ¿sí? Entonces, al final de todo esto, ¿cuál es la meta? ¿Para qué ya usted sabe o ya sabemos hacia dónde va esta carrera? ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el punto? Ya tú tienes una meta clara para correr y seguir esta carrera como Abba hoy nos enseña. Dice Apocalipsis 4 del 9 al 11. Todo el tiempo las criaturas, y esto es tan hermoso, todo el tiempo las criaturas daban gloria, honor y gracias. O sea, lo creado rendía todo delante del trono. Al que estaba sentado en el trono y que vive para siempre. Al mismo tiempo, los 24 ancianos se arrodillaban ante él para adorarlo. Se quitaban, escuchen este punto, porque finalmente la corona que usted batalló, corrió en el punto, en el blanco, no es ni siquiera para usted, es para su rey. Dice el verso 24, los 24 ancianos, verso 10, perdón, se arrodillaban ante él para adorarlo. Se quitaban las coronas, se las quitaban y las colocaban en el suelo, ante el trono, y decían: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir gloria, o sea, sus coronas, gloria, el honor, el poder, pues tú creaste todo lo que existe según tu voluntad. Es decir, que ni siquiera habiendo ganado las coronas que el rey otorga, habiendo perseverado en esta tierra, seremos dignos nunca delante de él. Y rendiremos nuestros tesoros, nuestras recompensas, nuestros galardones y triunfos del reino, la rendiremos delante de él como creador absoluto de todo. Adorarlo por la eternidad, rindiéndonos delante de su majestad, dando gloria al Cordero por enseñarnos los misterios, del reino y cómo acceder a porque ya nos fue diciendo los requisitos para vida eterna. Y una palabra de Abba para la casa, me decía: hija, las coronas son regalos para ustedes que me rendirán a mí antes de estudiar todo. Yo decía: Padre, ¿qué quieres? ¿Qué quieres enseñarme y enseñarle a tu pueblo? Las coronas son regalos para ustedes que me rendirán a mí, y no solamente en la simbología de corona física, sino los tesoros que pueda tener el Padre allá en que nuestra mente limitada no alcanza a saber qué es lo que Abba tiene para nosotros. Las coronas que ustedes me rendirán a mí, las coronas son regalos para ustedes que me rendirán a mí, y no hay más nada más allá de eso, como queriendo decir: el que quiera creer, que crea. Hay suficientes para cada uno de ustedes, pero para entender esto deben pasar a otro nivel, no estar en las cosas de este mundo, en lo terrenal, sino estar en lo celestial, en lo del reino, anhelar y morar en esto. ¿Cómo pensamos en tus asuntos? Meditando de día y de noche, y donde estén en mi ley, encontrándose allí, y les será revelado el reino para llevarlo a otros, no para usted solo, para llevarlo a otros. Deben morir y les dolerá. Quiero que estén allí todo el tiempo conmigo para recibir dirección, instrucciones, que no hagan nada de lo que yo no ordene, que actúen conforme a mi voluntad. Recuerden poner en práctica la escritura, cada cosa que lean ejecútenla. Recuerdan, sean valientes, esforzados en todo lugar, sin quejarse. Entonces verán la recompensa. Yo lo guiaré en el camino si me obedecen y se esfuerzan. Quiero que tengan una identidad del reino. Eso. Finalmente Abba nos dice y advierte por qué hoy nos advierte. ¿Por qué? Porque hoy reveló, como se nos ha venido enseñando, pero hoy también reveló acerca de su reino delicado. Entonces,
ha revelado los tesoros del reino para aquellos que lo aman, como dice Apocalipsis 3:3, para finalizar. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esta es la enseñanza que nuestro Abba Kadosh, en su misericordia y en su amor y bajo la directriz de su siervo, ha instruido para que en este día de pronto traiga aliento a ese siervo que se había quizás desmotivado por mucha conducta de su pueblo o por tantas cosas que suceden en el caminar, pero el Padre dice: hijo, te recuerdo a qué te he llamado, te recuerdo los tesoros que tengo para ti, para que sueñen con eso y lleven a otros por ese camino de libertad y de salvación que le di por medio de mi hijo Yeshua. Bendito sea el Padre. Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, en lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino, que hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido de mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez, si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, Cachipay, Cundinamarca, o a futuro, pues si el Eterno permite, abrir otros lugares de Colombia. Anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. ¡Shalom!